¿Qué tal amigos? Cordial saludo. Un gusto estar con ustedes una vez más en una emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia, hoy con el tema titulado El hermano como redentor. Bienvenidos. ¿Sabías que en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 11 y el versículo 16, dice lo siguiente: Entonces Tomás, apodado el Dídimo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. ¿Sabías que la palabra Tomás en el idioma arameo significa gemelo? Y curiosamente, Dídimo en el idioma griego significa gemelo. Es decir, que Tomás tenía un hermano que era idéntico a él. No sabemos si era un gemelo univitelino o bivitelino, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Tomás tenía un hermano gemelo que no se menciona en la Biblia. Así que ¿sabías que tanto Tomás como Dídimo significan lo mismo, gemelo? La lección del día de hoy es muy significativa y quiero compartir contigo un concepto que va a ser vital para comprender mucho mejor el contenido de la lección de hoy domingo, el hermano como redentor. Resulta que en la sociedad israelita del Antiguo Testamento había 3 obligaciones que el redentor o el Goel tenía que enfrentar. La primera de las obligaciones era redimir la propiedad. Es curioso que Dios no permitía que la propiedad de una tribu pasara a la pertenencia de otra tribu. Eso no estaba permitido por Dios. Sin embargo, existía la posibilidad que algún miembro de la tribu empobreciera y él vendiera las tierras a un miembro de esa tribu, no de otra tribu. Resulta que cuando esa persona empobrecía, pues quedaba como esclavo de ese otro, a quien le habían vendido sus tierras. Esa tierra se podía recuperar en 2 vías. La primera vía, en el año del jubileo, que duraba 50 años. Es decir, a los 50 años de él haber vendido la tierra, él podía recuperar su propiedad sin pagar un solo centavo. La otra figura era a través del Goel o del Redentor, un pariente cercano de esa persona que había empobrecido. Entonces el Redentor venía y le pagaba a la persona que le había comprado la tierra a su pariente, le pagaba el dinero que el pariente le debía y de esa forma la propiedad volvía una vez más a ser parte de esa persona que había vendido su tierra. Esa es la primera obligación. La segunda obligación es cuando una persona se casaba y no tenía hijos. Venía el Redentor y levantaba hijos en esa persona. Te explico. Esto para nosotros es un poquito complicado de entender. Eso se llama la figura del levirato o del cuñado, del levir. Levir significa cuñado. Si yo me casaba y yo no tenía hijos con mi esposa y yo moría y yo tenía un hermano o un pariente cercano, ese hermano debía casarse con la viuda mía. Y el primer hijo que tuviese ese pariente llevaba mi apellido. Y ese hijo varón heredaba mis tierras, mis posesiones. Esa era la ley del levirato. La tercera obligación era la venganza. Cuando a mí me mataban un familiar, el Redentor, el Goel, tenía que perseguir a ese criminal y cobrar venganza o hacer justicia. Lo que se diera primero. Habían casos en donde había muerte que no era una muerte intencional, no era un homicidio intencional. Podía decirse que era un homicidio culposo. Pero aún así, el Goel iba a vengar la muerte de su ser querido, de su familiar. Si eso lo traemos al aspecto espiritual, al plano espiritual, encontramos que Jesús es nuestro Redentor. Él nos redimió de las garras de Satanás, porque resulta que Satanás no nos compró la propiedad de la tierra, sino que la usurpó utilizando el engaño y se la quitó a Adán. Vino Cristo y recuperó con precio fuerte, que fue el precio de su propia sangre, recuperó esa propiedad.
Y de esta manera no solamente nos liberó del pecado, nos liberó de la esclavitud, sino que también ahora nos ofrece la posibilidad de liberarnos de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestros malos deseos, de nuestros malos pensamientos. En fin, queridos, Jesús es no solamente nuestro hermano, sino que es el Redentor de nuestras vidas, y esto es motivo suficiente para darle gracias a Él por tanta bondad. Que en el día de hoy desde el cielo se derramen abundantes bendiciones sobre ti y sobre tu familia. Bendiciones.